Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en la casa del Señor y les doy la bienvenida a la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y le pedimos al Señor que la presencia de su Espíritu Santo esté con nosotros, nos guíe y podamos aprender juntos cosas nuevas esta noche. Quisiera yo decirles, yo soy el pastor de la iglesia del Nazareno de Highland Park, soy el pastor José Manuel Alfaro y estoy aquí para dar los estudios bíblicos del día miércoles. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tantas cosas buenas que haces con nosotros, porque sabemos bien que tú nos escuchas cuando sabemos llegar a ti, Señor. Te damos gracias por todas las cosas buenas que has hecho. Además, las cosas que parecen malas para los que somos tus hijos, todo es para bien en los que estamos en Cristo Jesús, de acuerdo a tu propósito, Señor. Y te damos las gracias por todo ello. Te pedimos una bendición especial para todos mis hermanos que están sintonizándonos, para aquellos que están compartiendo, Señor, te bendícelos, Señor. Te damos las gracias porque estas enseñanzas, que no son muy tradicionales, Señor, están llegando al corazón de muchas personas. Y te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú me permites aprender, porque lo saco de la Biblia y lo respaldo con tu palabra, Señor. No son ideas mías. Te doy las gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues ya estamos aquí. Vamos a cantarle un canto. Este canto me gusta mucho. Lo hicimos casi un himno aquí en nuestra iglesia, pero ya hacía un ratito que no lo poníamos. Pero pienso yo, mi hermano, que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, todo es inútil. De veras, todo es inútil. Es esfuerzo humano que no nos lleva mucho. Vamos a cantarle este canto al Señor. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, oh Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, oh Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén.
mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Qué bueno que está con nosotros, mi hermano. Tenemos algunas peticiones, pero sobre todo tenemos buenas noticias y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas. Mi hermano Rubén, el novio de mi hermana Eunice, se encuentra mucho mejor. Ya le dijeron que no debe de tomar la medicina que le querían dar y estamos muy agradecidos con nuestro Dios por las maravillas que solamente Él puede hacer. También quisiera decirle que Saúl, el hermano de mi esposa, y su esposa de él están ya bien. Ella salió bien de la operación y Saúl no se contagió en el trabajo donde hubo contagio. Y los familiares de Miros, el hermano, tiene problemas, pero no tiene síntomas y se encuentra muy bien y pronto va a estar bien. Pero también pedimos por su primo, porque su primo está teniendo complicaciones físicas, pero sabemos que el Dios que tenemos no tiene ningún problema para ayudarnos. Ahora, Rosendo, que es el esposo de una de las sobrinas de mi esposa, se contagió y estaba malísimo, estaba grave en su casa, lo llevaron al hospital, lo entubaron, pero parece ser que Dios está haciendo las cosas preciosas en nuestras vidas, porque ya se siente bien, ya está comiendo, ya se levantó, su oxígeno está creo que a 93%, y esperamos en Dios que pronto ustedes regresen a su casa y su familia no se contagió ninguno de ellos, le damos gracias a Dios. El pastor Pedro, un pastor de la iglesia del Nazareno, su esposa está muy mala, está muy grave, pero le pedimos a Dios que ponga su mano de salud sobre ella, porque sabemos bien que Dios hace milagros y lo sigue haciendo ahora. Y yo estoy contento de que tengo un Dios que nos escucha. Nuestro país y el mundo entero necesita de nuestra ayuda. La oración del justo tiene poder delante de los ojos de Dios y tenemos que pedirle a Él. Quisiera decirles, tengo un anuncio aquí, pero lo voy a dar de nuevo después. Mi hermana Mary y César, que él ya cumplió 100 años, están en su casa, pero les pido que oren por ellos para que el Señor los cuide y sobre todo que cese algunos problemas que están rodeando su hogar y que en el nombre de Jesús la presencia de nuestro Dios esté con ellos. Mi hermana Raquel Johansson, una hermana que queremos mucho, vivía aquí cerquita de la iglesia. Creo que antier, porque mi esposa fue la que recibió toda la información, creo el día 9 de este mes, falleció, fue internada en el hospital de semanas antes, porque se cayó y ha fallecido. Y nosotros, los que creemos en Jesucristo, sabemos bien que ella está descansando en paz. Sabemos bien que ella está en un descanso donde todos nosotros vamos a entrar un día, pero sabemos bien que nuestro Dios va a hacer que su Hijo regrese, nuestro Señor Jesucristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y le damos gracias a Dios porque no se va a olvidar de ninguno de nosotros. Le pedimos a Dios por su familia de ella, y le pedimos a Dios por su hijo, y su nieto, y los demás de la familia, que ojalá y esto los haga cambiar de manera de pensar y manera de ser algunos de ellos. Ahora, mis hermanos, quiero invitarte a que abras tu Biblia. Vamos a estar juntos para escuchar la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico. Pastor Alfaro, estamos en vivo en Facebook y le damos gracias a Dios por nuestro hermano José Luis y mi hermana Noemi que están aquí conmigo transmitiendo todo esto. Vamos a entrar y ahora este estudio bíblico lo he titulado Aprendiendo a Gobernar. Yo pienso que va a estar interesante para usted porque ha estado muy interesante para mí. Estuve metido en esto y no me podía salir todavía. Hoy estuve poniendo más cosas en mi PowerPoint, creí que ya había terminado y no. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Vamos a empezar con esta frase de Juan Wesley que me impactó a mí porque
Yo la había leído hace muchos años porque yo estuve en la iglesia metodista, pero la olvidé por completo. Es una frase muy interesante que hace referencia mucho a lo que yo estoy hablando. Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer nada nuevo. Hay gente que dice, la Santa Cena fue algo que el Señor no instituyó la Santa Cena. Es una celebración del Passover judío. Y Él mismo lo dice, es necesario que pase este Passover con vosotros. No instituyó la Santa Cena, es el Passover y nosotros no hemos sabido celebrarla. El Passover es una fiesta de liberación que empezó allá cuando Moisés puso esa sangre alrededor de los dinteles para que el pueblo de Dios pudiera quedar libre. Y le damos gracias a Dios que cuando nosotros celebramos los elementos de la Pascua aquí en nuestra iglesia, que no lo hacemos como el judío, pero lo hacemos con pan y con vino, con la galleta que se usa el judío, nosotros sabemos que estamos celebrando nuestra propia liberación, porque Jesucristo vino a liberarnos y el que tiene al Hijo tiene vida. Y le damos gracias a Dios. Pero Juan Wesley hizo esta frase, dice, el hombre sin Dios no puede. Oiga bien, el hombre sin Dios no puede. Dios sin el hombre no hará. Eso quiere decir que hay una relación entre Dios y el hombre y lo que sucede. Y no lo hemos entendido. Por eso es que pasamos tanto tiempo y a veces no sucede nada. Yo me he dado cuenta, mi hermano, que ahora que oro, desde hace mucho tiempo que oro, las cosas suceden. Y no es porque yo tenga poder, es porque he aprendido yo a estar en la presencia de Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios le puedo pedir las cosas, pero siempre Dios me va a dar no lo que yo quiero, sino lo que me conviene. Eso tienen que entenderlo, mi hermano. Dios no es nuestro sirviente. Nosotros le pedimos al Rey, pero el Rey, por su sabiduría infinita, nos da lo que es conveniente para nosotros. Y a veces el no es una bendición, porque hay veces que le pedimos a Dios cosas que nos iban a hacer mal y que nos iban a destruir. Le damos gracias a Dios por su belleza. Y también este versículo de Eclesiastés me gusta muchísimo y lo he estado leyendo en estos estudios bíblicos. Se lo voy a leer. Dice en Eclesiastés 3:15, dice, lo que antes fue, ya es. Lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo pasado. Eso quiere decir que todo lo que se echó a perder en el pasado, Dios vino y lo restauró por medio de Jesucristo. Él hace todas las cosas nuevas, pero la palabra nueva en realidad quiere decir como eran antes. Es renovación. Cuando hacemos una renovación de una casa antigua, la tratamos de poner exactamente como era cuando la construyeron. Eso es una renovación. La volvemos a hacer nueva. Pero no quiere decir que la hicimos nueva, sino que la remodelamos de tal manera que la volvimos a su original. Eso es importante. Yo quiero hablar un poquito, voy a tomar unos 2, 3 temas, pero no voy a ser muy largo. Pero quiero hablarles de que el Señor purifica el templo. Es muy importante. Yo empecé a pensar todas estas cosas porque no tuvo razón no solamente el Señor de ir y patearte mesas y tirar monedas y correr a la gente, sino había una motivación en el Señor, porque dice que él sentía eso dentro de él, de ver la casa de su padre convertida de esta manera. Y le voy a dar este estudio, mi hermano. Pero voy a empezar para que usted pueda entender. Adán y Eva fueron una creación muy especial, especialmente Adán. Pero cuando Dios creó a Adán, lo que creó fue un templo. Más adelante se lo voy a explicar todavía más amplio. Dios quería un templo. Nosotros decimos, creó un hombre, sí, pero el hombre es un templo. Y cuando hablo del hombre me refiero a la raza humana. No me estoy refiriendo al ser masculino, sino a la raza humana. Dios quería un templo. Por eso el apóstol Pablo dice, no os olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Lo tengo más adelante, pero me estoy adelantando a mí mismo. Pero cuando ese templo se echó a perder, lo que había en ese templo, que era lo más importante, el Espíritu Santo salió de ese templo y esos templos quedaron vacíos e incompletos. Por eso ha habido tanto sufrimiento en el mundo. Y nosotros tenemos que entender, pero hubo un día, el día de Pentecostés, un precioso día en que los templos fueron renovados y fueron puestos a la misma manera que fueron hechos al principio. El Espíritu Santo volvió a la vida del hombre y los templos fueron rehechos. Como fue Adán, así volvieron a ser esos 120 personas y todos los demás que queremos al Espíritu Santo en nuestra vida y que lo pedimos a Dios, lo podemos obtener y nos sentimos satisfechos, nos sentimos completos de que el Espíritu Santo está
trabajando entre nosotros. Eso necesita entender. El Espíritu Santo regresó porque los templos estaban ya preparados para poderlo recibir. La sangre preciosa de Cristo Jesús limpió esos 120 templos y fueron los primeros que llenó el Espíritu Santo. Ahora mire, la oración es necesaria para que su voluntad se haga aquí en la tierra. La oración es necesaria para que su voluntad se haga aquí en la tierra. Tenemos que ir quitando un poco esto de que oren y oren y oren por esto y cadenas de oración y esto y otro y todos los días vamos a juntarnos a orar. El Señor sabe nuestras necesidades, dice su palabra que Él está obrando en ellas antes de que nosotros le pidamos. Si Él ya está obrando en mis necesidades antes de que yo le pida, tal vez mi opción es darle gracias. Yo pienso que es mejor darle gracias porque de esa manera mi fe actúa, porque sin fe no podemos recibir nada. Yo tengo gozo de que cuando pido yo estoy seguro de que me lo va a dar el Señor. Por eso le doy gracias. Porque si dudo, porque hay veces que la gente dice, yo tengo fe, hermano, pero le pido que ore porque mira que está muy mala la situación. Bueno, si tienes fe, dice la palabra de Dios, de que fe es la certeza de recibir lo que todavía no vemos. La certeza, o sea, estar seguro que lo que estás pidiendo con fe ya lo has recibido, aun cuando tú no lo veas todavía. Entonces tenemos que entender todas estas cosas porque hacen que la oración sea una cosa agradable. La gente no ora. La oración por los alimentos, eso no es oración, es un acto de gratitud simplemente. Te damos gracias, Señor, por nuestros alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Es un acto de agradecimiento solamente, pero no es una oración. Y tampoco tiene que pasarse usted años ahí orando, puede orar todo el día. Porque ahora tenemos esa libertad que podemos orar todo el día. Y si le podemos bajar un poquito, sí. Estamos entendiendo que desde que me levanto puedo estar hablando con el Señor. Antes de que me levante de mi cama ya estoy hablando con Dios. Después me voy y me hinco y le doy gracias a Él por todas las cosas. Y después me voy a mi oficina a trabajar y le sigo dando gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Es un constante agradecimiento, es una constante, por eso la palabra de Dios dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios al Padre en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos darle gracias a Dios por todo, hasta por las cosas que no entendemos por qué nos sucede, son para bien. Muchas veces nos damos cuenta unos meses después que qué bueno que no me salieron las cosas como yo quería. Qué bueno que no compré la casa que iba a comprar porque me iba a quedar ya sin casa. Qué bueno que todas estas decisiones que a veces le pedimos a Dios que firme, porque ni siquiera lo consultamos a Él, sino que lo hacemos y luego le decimos que bendiga lo que hicimos. Hay veces que no trabajan y le damos gracias a Dios porque a veces nos detiene para que no hagamos tonterías y no nos lastimemos. Pero las cosas todas son para bien. Entonces, si todas son para bien, tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y cuando tú te acostumbras a todo el día darle gracias a Dios en todo, las cosas cambian porque tu entusiasmo es diferente, tu manera de pensar es diferente y te sientes contento todo el día. Yo estoy contento todo el día. Yo le doy gracias a Dios todo el día que me bendice. Cuando veo mi casa le digo gracias, Señor. Cuando veo mi ropa le digo gracias que tengo que ponerme, mi esposa, mis hijos, mi iglesia. Le doy gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho por mí. La oración es necesaria para que su voluntad se haga aquí en la tierra. Si esa oración es necesaria para que su voluntad se haga aquí en la tierra, nosotros tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Me estás entendiendo cómo está la dinámica de la oración? No es como nosotros queremos, no es lo que nosotros queremos. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, dice su palabra. Así debemos de pedirle, Señor, yo te pido por esto y esto, pero que se haga tu voluntad, Señor. Porque le estamos dando a Él la autoridad. Oiga bien, porque soy un poco raro que yo le dé autoridad a Dios, pero Dios nos dio autoridad a nosotros de que gobernábamos esta tierra. Y Él no se quiere meter en esa área, quiere que nosotros aprendamos a trabajar junto con Él para gobernar esta tierra. Por eso le llamé a este estudio bíblico Aprendiendo a Gobernar. Y no sabemos gobernar. En Mateo 21, versículo 13 al 16, mire lo que dice este versículo. Mateo 21, 13 al 16. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Y les dijo, nuestro Señor Jesucristo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionarás la alabanza? Oiga bien, mi hermano, quiero hacer una explicación cortita aquí. Cuando alguien le decía al Señor, Hijo de David, el Señor les hacía caso. ¿Se acuerda aquel ciego que estaba en la orilla del camino y que le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí? Dijo, el Señor se paró y dijo, ¿quién me está hablando? Porque decirle a Jesús que tú eres hijo de David es decirle que tú eres el Mesías. Porque sabían bien que de la casa de David iba a venir un descendiente que sería el Mesías. Aquí le están gritando a él, Hijo de David, y los religiosos se molestan. Y el Señor les dijo, de este tipo de personas es de las que quiero la alabanza, de los que saben bien y no tienen duda de que yo soy el Mesías, de que yo soy la promesa de Dios para esta tierra. Pero nosotros a veces venimos a la iglesia y no tenemos ganas, andamos de malas, tuvimos un problema, no queremos cantar. Y cuando cantamos aquí, ponemos música, no nos alegramos ni nos entusiasmamos de cantarle al Señor porque no hemos aprendido a darle gracias a Dios por todo. Por eso no nos va bien. Si alguien te da 10 pesos y tú no agradeces, no te vuelven a dar. Pero si te dices muchas gracias por ese dinero, tal vez la persona dice, yo le voy a dar porque es agradecida esta persona. Nosotros tenemos que entender, cuando el Señor empezó a hablar y en el templo y empezó a echar fuera a todos los que vendían y hacían trampa, porque los animales que vendían a veces no eran perfectos, como el Señor había dicho que necesitaban ser perfectos, los corderos y todos estos animales para sacrificio, y cambiaban las monedas y les cobraban más el dinero a los que no vivían ahí por cambiarles monedas de otras áreas para que pudieran ofrendar en el templo. El Señor se molestó y corrió a todos porque su casa no era un mercado para vender cosas, porque su casa no era un mercado para hacer dinero. Su casa, dice el Señor, es casa de oración. Oiga bien, le voy a explicar. Mi casa es el lugar donde tú y yo podemos hablar. Es un tabernáculo, y la palabra tabernáculo es lugar de relación, lugar en lo que dos personas están juntas. Eso era el tabernáculo, el lugar donde Dios venía y el pueblo podía escuchar la voz del Señor a través del sacerdote. Ahora tenemos un sumo sacerdote. Y ¿sabe una cosa, mi hermano? Hemos hecho de la iglesia todo menos lo que Dios nos dice. En muchas iglesias, y como les digo yo, ahorita estoy componiendo un par de cantos que tengo en mente y me gusta mucho la música, pero la alabanza y la adoración no es lo más importante en la iglesia. El Señor nos dijo, la casa de mi Padre es casa de alabanza. No dijo, la casa de mi Padre es casa de adoración. Dice, la casa de mi Padre es casa de oración. Es un lugar donde quiero yo tener intimidad con mis hijos. Y a veces eso es lo que menos hacemos. Cantamos 40 minutos y oramos 3 segundos. Y no tenemos, y luego decimos, ¿por qué no pasan las cosas? Le voy a decir una cosa, los cantos y la alabanza y la adoración no sanan enfermos. Es la palabra de Dios, es la unción de Dios en los hijos de Dios que pueden transmitir lo que ya se hizo en el cielo para que se haga aquí en la tierra. Eso es todo lo que es. Hemos estado pidiendo por cosas. Yo hablé con la hermana de mi esposa, estaba muy angustiada y es normal, allá con el esposo de su hija, y le dije, tú no tienes que preocuparte, porque Dios es el que tiene control de todas las situaciones. Ya le pedimos, vamos a pedírselo, pero vamos a darle gracias a Dios por todo, porque si no le damos gracias a Dios, de nada va a servir que le pidamos. Pedimos, le di gracias a Dios, se quedó más tranquila. Y yo no digo que fue solamente mi oración, no quiero llegar a ese papel de que yo fui el que lo hice, porque la gloria tiene que ser siempre para Dios. Pero ya está mejor, ya va a salir del hospital, y todo es porque hay una manera de pedir. La desesperación no es la manera en que nos debemos de acercar a Dios. Ahora mire, mi hermano, todas estas gentes, cuando vieron lo que el Señor había hecho de limpiar la casa del Señor, trajeron cojos y ciegos y paralíticos y todo. Y dice la palabra de Dios, y a todos sanó el Señor. ¿Por qué? Porque quitó lo que estorbaba de la casa de Dios y volvió a ser una casa de oración, aunque fuera temporalmente.
porque los religiosos la querían convertir de nuevo en lo que les convenía, porque estaban sacando dinero de todo esto. Mi hermano, yo le quiero decir una cosa. En esta iglesia y en otra que yo estuve, desde que yo entré me di cuenta que el Señor nos hace promesas. Y nosotros tenemos que agarrar estas promesas. Aquí en la iglesia no vendemos nada, no hacemos car washes, ni rifas, ni vendemos comida. Y no hemos tenido necesidad de nada porque Dios ha provisto para nosotros en esta iglesia todo lo que nosotros necesitamos. ¿Coincidencia? No. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las bendiciones de Dios. Y el Señor nos ha bendecido. Recuerda, tu templo es templo del Espíritu Santo. Tu templo es templo. Límpialo. Quita todo lo que no sirve. Porque si no quitas todo lo que no sirve, así como el Señor quitó todo esto, no vas a poder tú tener relación con Dios. El tabernáculo era lugar de reunión. Es cuando tú te reúnes con Dios. Pero si estás lleno de porquería tu templo, en el atrio que era antes de la entrada, ¿cómo vas a poder entrar al templo? Necesitamos entender que todo el pecado que hay en nuestra vida son cosas que nos impiden entrar delante de la presencia de Dios. Hay gente que piensa que puede hacer lo que se le da la gana y tiene un problema y le pueden pedir a Dios y no trabaja las cosas así. Por eso el Señor limpió lo de afuera del templo para que pudiera haber una entrada libre. Y cuando hubo esa entrada libre, todos trajeron enfermos para que el Señor los sanara. Yo te quiero decir algo, mi hermano. Tenemos que aprender a arrepentirnos y a pedir perdón por nuestros pecados para que el atrio esté limpio y podamos entrar a la casa de Dios, que es lugar de oración. Mira, cuando tú no necesitas estar enfrente de todos y levantar las manos para que todos te vean y cantar y sentir esa emoción y todo, sino que te metes a tu recámara, te enseñas ahí, te hincas y te postras delante del Señor y quieres hablar con Dios, Dios te va a escuchar. Porque dice su palabra que lo que tú hables con Él en lo secreto, Él te lo va a conceder en lo público. Y te vas a dar cuenta de que las oraciones que tú haces sin hacer tanto alarde de que tú las hiciste, Dios te las va a contestar. Dios te las va a contestar. Pero si tú le tienes que decir a medio mundo lo que estás pidiendo, ¿tú crees que por la cantidad de personas o por la mucha palabrería vas a convencer a Dios? No, Dios ya sabe lo que necesitas. Somos sus hijos. Hay veces que nuestros niños cuando son bebitos no pueden ni siquiera hablar, pero sabemos que algo está pasándoles y buscamos qué es lo que está sucediendo con ellos. O están mojados y están llorando porque están incómodos o ya tienen hambre, sabemos algo. Nuestros padres siempre sabían lo que nosotros teníamos, aunque no supiéramos ni siquiera hablar. Así pasa con Dios. Hay veces que no sabemos ni hablar con el Dios nuestro, pero el Espíritu Santo nos ayuda y gime delante del Señor, nuestro Dios, con palabras indescriptibles para pedir lo que nosotros necesitamos, porque a veces no sabemos pedir. Cuando tú entres allí y te pongas a orar, van a pasar grandes cosas. Y ahora tienes la gran oportunidad, ¿no? Como que la vida que iba toda a 1000 por hora, ahora de repente se calmó. Ahora yo puedo sentarme a leer mi Biblia tranquilamente en la mañana, puedo orar y puedo levantarme contento. Ya todo lo que pasa en el día ya no me va a hacer tanto daño porque yo sé que ya estuve con el Señor. Mira, déjame te explico esto. Dice, en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza y déjalos gobernar. Y déjalos gobernar. El hombre fue hecho para gobernar. Pero nosotros gobernamos de una manera muy, muy especial. Nosotros gobernamos cuando estamos en relación con Dios. Porque cuando estamos en relación con Dios, hacemos lo que Dios quiere aquí en la tierra. O sea que somos socios de Dios. Lo que Él ya hizo en el cielo, nosotros tenemos que declararlo aquí en la tierra para que pueda ser hecho. Cuando Dios creó al hombre, lo que hizo fue la creación del primer templo. Porque Dios tenía interés de venir a este mundo y necesitaba un cuerpo para entrar en él. Y eso fue lo que pasó. Cuando nuestro Dios sopló, el cuerpo fue un alma viviente y el Espíritu de Dios entró ahí. Y Adán podía hablar con Dios. Después ya fue todo bien complicado. Se hicieron difíciles las cosas, se tuvieron que hacer sacrificios para cubrir el pecado del hombre. Pero no fue así al principio cuando creó a Adán.
Y cuando Adán tuvo una necesidad, Dios se la concedió rápidamente. Antes de que él se la pidiera, él se sentía solo, pero antes de que él supiera lo que necesitaba, porque no me digas que Adán necesitaba una mujer, porque él no sabía lo que era una mujer, pero Dios sabía que necesitaba a alguien. Y se lo concedió al Señor, sin que él se lo pidiera, y le dijo, mira, aquí está esta mujer, la hice para ti. ¿Verdad? Adán fue el primer templo. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Ahora tenemos que leer, mire, Efesios 2:8. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe que nosotros tenemos no la puedes tú hacer crecer, no es suficiente, porque hay veces que dice la gente, yo no tengo suficiente fe. Sí la tienes, nomás que necesitas hacerla usar, porque cuando Dios da algo, no da Dios cosas incompletas. Si la fe es un don de Dios, es suficiente para cualquier situación. ¿Y te ha pasado que muchas veces has pasado por cosas difíciles y dices, yo no sé cómo confiar en Dios en estos momentos tan difíciles? Yo sí sé, porque tu fe te sacó adelante. Pero la fe es necesaria para la oración. Una persona que pide sin fe no va a recibir absolutamente nada. Tienes que entender esto, porque cuando tienes fe, ya te tranquilizaste. Cuando tienes fe, ya sientes el gozo de que ya recibiste algo que todavía no ves. Cuando tienes fe, lo increíble se hace posible. Cuando Jesús nace, es el nacimiento de un templo. Dios creó a Jesús para que fuera un templo, un lugar de reunión, un tabernáculo. Yo pienso que el Señor Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos, porque en la fiesta de los tabernáculos hay también una fiesta que se llama la fiesta de la luz, y dice, Él es la luz. La fiesta de los tabernáculos es lugar de reunión entre Dios y el hombre. Estudia, porque no te voy a dar una lección de esto, pero abre tu Biblia y ponte a estudiar y verás que lo vas a encontrar, lo que yo te estoy diciendo. Cuando nació Jesús, se creó un tabernáculo, se creó un templo. Por eso los reyes magos vinieron y ofrecieron sacrificios que no eran propios para un niño, eran propios para un rey, pero para un rey especial, que iba a ser la relación entre Dios y los hombres. Por eso ellos oyeron un mensaje, por eso ellos siguieron cosas sobrenaturales como es una estrella para encontrarlo. Y por eso Herodes quería destruirlo. Necesitamos entender todas estas cosas, mi hermano. Ahora, en Efesios 2:8. Dice, entonces los judíos respondiendo y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruiré, ¿qué dice? Este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 40, no alcanzo a leer, 40 y tantos años, 47 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Fíjese, a mí no me interesa el tiempo que fue. Lo que me interesa es que el Señor dice, este templo, se está mencionando Él. Este templo será destruido en 3 días, pero será destruido y en 3 días lo volveré a edificar. ¿De qué estaba hablando el Señor? De Él. Por eso cuando yo te digo que cuando nació Jesús, nació un templo, aquí te estoy dando la razón por la que yo pienso de esa manera. No solamente porque se me ocurrió, sino porque tengo bases bíblicas, por eso te pongo todos estos versículos. Ahí destruyeron el templo. Pero la destrucción de ese templo fue una destrucción preciosa, porque cuando fue cortado el costado del Señor, el velo del templo físico que había se rompió de arriba hacia abajo, y el Espíritu Santo ya no tuvo que estar atrás de ese velo, pudo salir de ahí. Llegó al Padre, y el Padre después, 50 días después, mandó la promesa del Padre del Espíritu Santo para 120 personas que estaban reunidas. Ahora, fue destruido el templo y en 3 días fue edificado el templo. Cuando sale el Señor Jesucristo, la reedificación del templo está completa. Y así como Él, así vamos a hacer nosotros nuestros templos. Porque ahorita todavía sufrimos porque estamos en la carne, somos un templo defectuoso. Pero el día de la resurrección, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo? Como Él. ¿Y cómo resucitó Jesús? Con carne y con hueso. Así vamos a resucitar nosotros. Lea, mi hermano, porque la tradición nos han dicho un montón de cosas, pero no están con bases bíblicas. La palabra de Dios dice que cuando Él se les apareció a los discípulos, le dijeron un fantasma. ¿Qué es lo que creen mucha gente? Un fantasma. Dijo, no soy un fantasma, soy el mismo. Tóquenme, los fantasmas no tienen ni carne ni hueso.
Es lo que les dijo a ellos. Entonces nosotros cuando vamos a resucitar, vamos a ser exactamente igual que Jesús. ¿Me estás entendiendo? Ese templo de nosotros va a tomar esa gloria que tomó el cuerpo de Jesús. Ya no era Jesús, ya no era ese hombre que nació. Ahora era Jesucristo, el Rey ungido. Volvió a tomar su forma original y nosotros vamos a volver a tomar la forma original de cuando fue edificado a Adán como el primer templo y cuando fue edificado el segundo templo que es Jesús. Nosotros vamos a ser igual. Vamos a estar en esa comunión perfecta con Dios y ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada y vamos a vivir para siempre con Él. Eso se llama eternidad. Jesús oraba, mire hermano, estoy entrando y saliendo para enseñarle varias cosas. Jesús oraba todos los días, se iba al monte, antes de que amaneciera, como a las 2, 3 de la mañana, se iba al monte y se echaba ahí como unas 5 horas porque él tenía cosas grandes que enseñar. Pero eso era una enseñanza a gobernar, porque Jesús quería enseñarles a sus discípulos cómo gobernar sin Él, porque Él sabía que se iba a ir y se los advirtió varias veces. Pero los discípulos estaban contentos porque decían, si Él está, Él va a hacer todos los milagros. Nosotros estamos ahí haciéndonos famosos porque la gente los quería a los discípulos, porque Jesús hacía todos los milagros. Ellos solamente tenían que andar con Él. Y ahora en la iglesia nosotros queremos que Jesús haga todo y nosotros nomás estamos esperando aquí a que lo haga. Y el Señor dice, si tú no trabajas conmigo, yo no voy a hacer nada. Porque yo te di a ti la autoridad para gobernar. Entonces Jesús estaba siempre enseñando a los discípulos. Te lo voy a mostrar. Mira, encontré esto yo no lo escribí. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Oíste bien? La fe, me gustó mucho y por eso lo copié y lo puse ahí. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Cuando tú copies cosas y lo pongas en tu Facebook, por lo menos pon quién lo puso, porque no es tuyo. Pero sería mejor que tú escribieras 3, 4 palabras diciéndole al Señor cuánto lo amas, a que estuvieras copiando lo que alguien dijo y lo pusieras ahí. Yo prefiero que me mandes una notita y que me digas, pastor, yo lo quiero mucho, a que me pongas en la mañana que tenga buen día ahí con una mariposa que brilla y que aletea. No te estoy criticando, pero prefiero yo una nota personal y Dios quiere una nota personal de nosotros. Ahora, ¿te fijaste lo que dice? Ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Ahora, mira, el Señor Jesús, esto fue, a mí me llena de gozo esta historia. El Señor Jesús se va a orar y les dice a los discípulos que se adelanten. Entonces viene una gran tempestad como nunca habían visto estos hombres, porque estos hombres eran marinos y estaban acostumbrados a andar en el mar. Y el mar de Galilea siempre había tormentas, pero ellos esta vez estaban que se morían de miedo. Entonces Jesús viene caminando sobre el agua. Óyeme bien, porque después te voy a enseñar algo acerca de esto. Caminando sobre el agua y están ahí temblando todos. Y Pedro es el único que le dice, un fantasma, y ellos dicen, un fantasma. Y dijo, no son fantasmas, soy yo. Y le dijo Pedro, si eres tú, dime que vaya hacia donde tú estás y yo voy a ir. Yo pensé que el Señor le iba a decir, ¿cómo se te ocurre, Pedro? Tú eres Pedro, tú eres un simple hombre, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí que te diga que vengas caminando sobre el mar? Pero no fue así. Le dijo, Pedro, ven. Y como le digo, siempre a mí me molesta que los predicadores dicen, sí, pero no tuvo fe. No, sí tuvo. Porque todos los demás se quedaron en la barca, pero Pedro se bajó y se dio cuenta que podía pisar el mar y no se hundió. Y empezó a caminar. No dice que trató y se hundió. Empezó a caminar y luego dice que como que empezó a tener duda de lo que estaba haciendo y temor un poco por la tormenta, porque no era la piscina. Era una tormenta grandísima y se empezó a hundir, pero enseguida la mano del Señor estaba ahí para levantarlo. Eso quiere decir que Pedro fue caminando hacia una dirección y el Señor venía caminando hacia la dirección de Pedro. ¿Me estás entendiendo? Para mí lo más importante es que Pedro pudo caminar en el agua. Eso es lo más importante. No que se hundió, sino que sí pudo. Mira. Los discípulos quieren echar afuera un demonio de un muchacho que el papá se los había traído y no pueden. Y viene el Señor y porque él oraba 5 horas diarias, lo pudo echar en 5 segundos. Y se lo regresa y dijo, aquí está tu hijo.
Y ellos dicen, ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor les dice, porque este tipo de demonios solamente sale con ayuno y oración. Ahora, no podemos ayunar y orar al momento que tenemos el problema enfrente. O sea que tenemos que tener una vida de ayuno y de oración atrás para que cuando el momento se presente podamos hacerlo. ¿Sí me estás comprendiendo, mi hermano? Espero en Dios que me esté explicando correctamente. Dice, pero el Señor, mira la frase que les hace saber a sus discípulos, dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y hay una parte que dice, generación perversa, incrédula y perversa. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Si ustedes ya lo pudieran hacer, pero ustedes no tienen fe para creer que esto les corresponde a ustedes y no solamente me corresponde a mí. Yo solamente he venido a enseñarles cómo hacerlo, pero yo quiero que ustedes aprendan porque un día me voy a ir yo y ustedes lo van a tener que hacer. ¿Cuándo la iglesia de Jesús va a entender ese mensaje? El Señor ya no está aquí, el Señor está en los cielos sentado a la diestra del Padre. Y el Señor nos dice, ustedes hagan lo que yo hice, porque los que creen en mí, le estoy diciendo un versículo de la Biblia, porque los que creen en mí, las mismas cosas que yo hice y mayores vosotros las haráis. Eso quiere decir, mi hermano, que cuando tu templo se llena del Espíritu Santo, las mismas cosas que hizo Jesús, porque Él era un templo lleno del Espíritu Santo, vas a poderlas hacer. No porque tú tienes poder, sino porque el poder de Dios está en ti. Si tú entiendes esto, te vas a entusiasmar a pedir el Espíritu Santo y te vas a entusiasmar a orar por los enfermos y a echar demonios, porque no es para el pastor, es para todos los que creen en mí, dice la palabra de Dios. Pero la poca fe que tenemos nosotros es lo que nos limita a hacer las cosas. Constantemente el Señor decía hombres de poca fe, porque se enojaba con ellos. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, y por la mañana levantándose bastante antes de que amaneciera, salía y se fue a un lugar solitario y allí oró. El Señor oraba y los discípulos lo miraban y un día fíjense qué interesante, Pedro no le dijo, Señor, ¿por qué no nos enseñas bien a caminar en el agua? Para mí eso era fantástico. Yo un día me bajé a la alberca y quise caminar, no, me sumí más rápido que nada. Ahora, eso no tenía ningún chiste, porque eso no iba a traer el reino de Dios. Lo único que lo hizo el Señor es para que estos hombres tuvieran fe de que podían hacer cualquier cosa. Pero lo curioso es que no le piden al Señor, enséñanos a caminar en el agua, o enséñanos cómo echar fuera demonios, o enséñanos cómo multiplicar los panes, porque se dieron cuenta de que el Señor hacía algo, y lo que hacía después de eso era el resultado de lo que hacía en las mañanas. Y les dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Juan les enseña a sus discípulos, pero tú enséñanos como tú oras. Queremos saber qué es lo que tú haces ahí. Y el Señor lo describe en la palabra de Dios, dice, yo solamente digo lo que oigo de mi Padre y solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Esta es la respuesta de la oración. Ahora mire, la palabra de Dios dice en Juan 14:6, y Jesús les dijo, y soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso quiere decir que cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros tenemos la verdad de Dios. Nosotros tenemos el camino y podemos llegar al Padre. Y cuando llegamos al Padre, podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y es cuando pasan los grandes milagros aquí en la tierra. Lo único que Dios necesita es un hombre que tenga fe, o una mujer de fe. No necesita 30 iglesias. Le voy a decir algo, no necesita todo un pueblo orando. Con uno. Si no, pregúntele a Daniel. Él se puso a orar por todo su pueblo y Dios libró a su pueblo. El ayuno y la oración se ha perdido por completo en la iglesia. Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano. El ayuno que a veces nosotros decimos de 3 horas, eso se llama, se me olvidó el lunch. Eso no sirve para nada. Ni se ponga a hacer eso de que ayuné 3 horas o 4 horas. No sirven esos ayunos. Uno tiene que sentir a una necesidad grande por el alimento, pero después de eso tiene uno que dominar estas cuestiones, porque lo que siente uno no es hambre. Lo que siente uno es ¿cómo le explico, mi hermano? Por lo que sentimos iba a decir discomfort, esa situación que no nos gusta, no es por el hambre, es por la costumbre que tenemos ya de comer.
Mire, yo muchas veces como 2 veces al día. Muchas veces como. Mi esposa y yo comemos más seguido que nunca, 2 veces al día. Y no me siento mal. No estoy yo, ay. Ahora, le voy a decir una cosa, mi hermano. Escúcheme. La guianza del Espíritu Santo es necesaria para nuestros ayunos de hoy. Y necesitamos ayunar porque el ayuno da poder a la oración. Por eso el Señor dice, este tipo de demonios no sale sino con ayuno y oración. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. ¿Sabe, mi hermano, que yo leyendo, porque me fui a la cuestión de medicina, qué pasa con un cuerpo cuando se deja de comer por 40 días? Y ¿sabe qué? El cuerpo no tiene ningún problema de dejar de comer por 40 días. El cuerpo está hecho para sobrevivir fácilmente 40 días, porque ya después de cierto tiempo usted ya pierde el deseo de comer. ¿No se ha fijado que las personas ya cuando se van a morir, a veces ya no quieren comer? Y se los ponen ahí, pero ya no tienen deseos de comer. Y el cuerpo ya se acostumbra a estar sin alimento. Pero al 41 día, el cuerpo empieza a comerse él mismo, los músculos y todo eso, porque necesita el alimento. Eso quiere decir que podemos ayunar por largos días sin que haya ningún problema con nosotros, al menos que tenga un problema grave físico. Pero podemos dominar el hambre, porque el hambre que sentimos no es hambre, es una costumbre de comer. Ahora mire, acabo con esto. El número 40 es un número muy interesante. Le voy a enseñar unas cositas y ya nos vamos. Dios hizo llover 40 días y 40 noches en tiempos de Noé. Ese número 40 trajo una renovación completa al mundo. 40. Estoy hablando del número 40. Moisés pasó 40 días de ayuno en el monte de Sinaí, a solas con Dios, y Dios le dijo, aquí están las tablas para que tú sepas cómo gobernar. 40. Ahora, Jonás profetizó 40 días el juicio para Nínive y se arrepintieron. 40 días predicando y se arrepintió todo un pueblo. El número 40 es un número muy precioso. Te voy a dar unos cuantos ejemplos. Jesús fue llevado por María y José al templo 40 días después de su nacimiento, porque iba a haber algo nuevo que se estaba presentando al mundo. Fue una presentación del templo de Dios. Durante 40 días Jesús resucitado enseñaba a sus discípulos acerca del reino de Dios antes de subir al cielo y enviar al Espíritu Santo. 40 días estuvo enseñando. Hay veces que la gente dice, el Señor después de resucitado estuvo con sus discípulos por 40 días. ¿Haciendo qué? Eso es lo importante. No le corte ahí, pastor. Porque lo importante que hizo el Señor es que les habló acerca de un solo evangelio, el evangelio del reino de Dios. Porque era lo más importante para el Señor. Porque se iba a establecer ese reino de nuevo aquí en la tierra. Se trata de un número que expresa el tiempo de espera, de purificación y de cambios. Ese es el número 40. ¿Me está entendiendo, mi hermano? El número 40. Y debemos de ayunar. Porque no queremos pagar el precio por lo que pedimos a Dios. Miren, no lo voy a tomar personal, pero a veces que hace frío ya no vino, hace calor ya no vino, se siente un poquito mal ya no vino, y luego quiere que Dios haga todo por usted cuando Él murió en una cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Cualquier sacrificio que hagamos es poco comparado con lo que el Señor hizo. No sea tan delicado, ayune, deje de comer. Mejor me callo ya después hablamos. El ayuno y la oración son básicos para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Las personas que saben ayunar y saben orar, Dios les concede grandes cosas. ¿Me está oyendo, mi hermano? Y cuando ayune no ande con la cara así, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. Dice la palabra de Dios que no hagamos esas cuestiones. Cuando ayunamos que nadie se dé cuenta, para que todo sea entre usted y Dios. Yo soy el pastor Alfaro y este fue mi estudio bíblico. Espero que le haya servido a usted de algo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por la respuesta a nuestras oraciones y por esa comunicación que podemos tener todo el día contigo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras iglesias, Señor, nuestros pastores, para que tu iglesia pueda hacer un cambio. Te pido que nos bendigas, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú haces. Y te pedimos por la hermana de mi hermana Raquel, que está descansando allá. Que tú los bendigas. Por el pastor Pedro, su esposa. Y por otra persona que Ulises mencionó el día domingo y
Por error mío no lo anoté, pero tú conoces esa petición y te pedimos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en esas personas. Te damos las gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quisiera darle unos anuncios, mis hermanos. Somos la iglesia del Nazareno, estamos en el 6544 de la Norte de Figueroa, en Highland Park. Día miércoles, estudios bíblicos tenemos. Amén. Espero que nos siga. Y le voy a pedir algo especial, mi hermano. Si quieren los videos de los niños, mándenme una nota diciendo yo los voy a ver y se los hago esta semana. Porque si no recibo ninguna nota ya no los voy a hacer porque me tardo mucho y después no sé ni quién los está viendo. Quiero hacer algo que valga la pena para usted. Yo no tengo problemas de hacerlo, pero mándeme una notita y diga, pastor, yo me comprometo a enseñárselo a mis niños y a explicárselo. Y yo con mucho gusto lo hago. Amén. Ahora también, miércoles, estudio bíblico. No se la pierda y tenga su Biblia lista. Y quiero decirle a mi hermano que el día domingo tendremos nuestro servicio a las 6:15, pero estamos planeando cambiarlo en la mañana a las 11 de la mañana. Espero que usted me haga comentarios y me diga si está de acuerdo. Queremos hacerlo un tiempo como lo hacíamos antes y que esté la temperatura un poquito mejor para ustedes. Gloria a Dios. Y somos la iglesia del Nazareno de Highland Park y estamos orgullosos de estar aquí, de que Dios nos está bendiciendo y nos ha cuidado tanto. Gloria a Dios. Y síguenos en el Facebook, en el YouTube, que mis hermanos hacen un esfuerzo. La vez pasada yo me quedé sorprendido. Yo, como les platiqué el testimonio que tengo, tuvimos casi 700 personas que vieron el estudio bíblico el miércoles pasado. 700 personas, para mí fue una grata sorpresa. Espero en Dios que siga compartiéndolo y que sigamos teniendo buenos números, no para que nos engrandezcamos nosotros, sino para que este evangelio pueda circular en muchas personas. Y le damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por mi hermano Luis que está estudiando, por eso no ha estado aquí, por mi hermano José Luis y mi hermana Noemí. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Esta fue una producción del Departamento de Evangelismo de la Iglesia del Nazareno de Highland Park. Y yo soy el pastor José Manuel Alfaro y le damos las gracias por haber estado con nosotros. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén y amén. Hasta la próxima. El día domingo tendremos el servicio a las 6:15. Pero ya pronto vamos a cambiar a otro horario y vamos a tener muchas cosas nuevas para ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.